No son el resultado solamente de un problema interno. El suicidio a veces se presenta como salida a una situación de conflicto. No es una relación causa-efecto, sino es una interacción de factores múltiples. No es cierto que todas las personas que consuman el suicidio tenían un trastorno mental previo. Y me dicen qué es lo que me parece en esos programas de prevención de conductas suicidas, casi siempre les pregunto lo mismo. ¿Me puedes decir de qué presupuesto le has dotado? Los poderes públicos no hablan del suicidio porque avergüenza, porque lo entienden como un fracaso. Hasta que los medios de comunicación no traten este tema, los políticos no van a hacer nada, porque los políticos ya sabemos que si se hace ruido es cuando se ponen manos a la obra. Por eso hay que informar con mucha delicadeza y hay que huir de los romanticismos. Tendrá que haber por parte de las instituciones competentes las herramientas o empezar a mover las cosas para visibilizarlo, para normalizarlo. Y que hay que hacer entender a la gente que el suicidio no es una cosa marginal, que pasa constantemente y que cuanto antes seamos maduros y nos enfrentemos al problema y hablemos de ello, antes se podrá solucionar. Bueno, pues ahora ya hemos podido ver un poquito más de este documental 10, una realidad silenciada. Además se va a emitir aquí en la 8 León el lunes 15 a las 5 de la tarde y luego lo vamos a repetir a las 9:30 para que no os lo perdáis. Además hemos tenido la suerte de poder tener con nosotros vía Zoom al director de este documental, Conrado Escudero. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Por los pelos. Por los pelos, pero al final lo hemos conseguido y estamos aquí para que nos cuentes un poquito más del documental. Además, regresas poniendo foco a uno de estos problemas sociales que tanto marcan la sociedad. Ya lo hiciste con el desempleo y sus consecuencias y ahora lo haces con el suicidio, que además era una de esas consecuencias que se trataba en el desempleo. ¿Crees que era importante hacer un documental sobre esto? Pues era importante y era muy necesario, porque precisamente a raíz de hacer ese documental sobre las consecuencias emocionales que tiene el desempleo en las personas, pues vi las cifras que en nuestro país se dan sobre el suicidio al cabo del año. Teniendo esas cifras en la mano, me pregunté por qué no se hablaba más del suicidio en los medios de comunicación. Tanto vosotras como nosotros, como yo, sabemos perfectamente que siempre se nos ha dicho que del suicidio no había que hablar. Y precisamente esa era la pregunta que yo me hacía. ¿Por qué no podemos hablar del suicidio de manera clara y bueno, pues para hacerle llegar esta problemática a la gente? Y por eso pues me animé a realizar este trabajo precisamente para dar a conocer lo que en mi conocimiento y en mi entender es una realidad silenciada. Y justo con ese título, 10, porque la media de personas que se quitan la vida al día en nuestro país es precisamente de 10. Bueno, como acabas de decir, 10, una realidad silenciada, no solamente es un título, sino que además es una cifra bastante importante en nuestro país. Es una cifra bastante importante, muy por encima de los accidentes de tráfico, muy por encima de las muertes producidas por violencia de género, por violencia machista, y de la que apenas se habla ni en medios de comunicación ni absolutamente en casi ningún foro, tan solo cuando hay alguna persona conocida que se quita la vida por suicidio o cuando en septiembre pues se celebra, se conmemora el Día Internacional del Suicidio. El resto del año apenas se habla y creo que esto es algo que de lo que se tiene que hablar muy en profundidad y muy continuamente, porque tiene que llegar precisamente a los que tienen el poder en su mano de cambiar las cosas, que son nuestros políticos. Como has dicho, tú lo que quieres hacer con este documental es visibilizar y poder normalizar que se hable del suicidio. ¿Cuál es el objetivo principal? Porque fue enlazándolo con tu anterior documental y que cuando decidiste tratar este tema. El objetivo principal era visibilizar esta problemática, que bueno, pues las cifras están ahí. En el año 2020, los suicidios que se produjeron en nuestro país, según el INE, se elevan a 3.941 personas. Si tenemos que echar mano de otras fuentes, pues quizás esa cifra sería muy superior. Entonces el objetivo principalmente era ese, dar a conocer esta problemática y bueno, pues poner el foco en que muchas de estas muertes se pueden prevenir, porque
Las personas que en su gran parte se quitan la vida es porque están pasando por un mal momento y no encuentran ninguna herramienta ni ninguna solución. Ahora está en el teléfono el 024, que está recibiendo muchas llamadas, pero se necesita mucho más, tal y como se indica en este documental. En el documental además cuentas con aportaciones de expertos, con aportaciones de testigos. No sé si dan luz o oscuridad más que otra cosa, pero ¿siguen un mismo punto de vista o cada uno comparte diferentes opiniones? Pues mira, te voy a contar, en el documental, cuando yo inicié lo que era el proceso previo de ver a quién entrevistaba, pues quise que hubiera una visión genérica, general. Entonces, por eso sale un sociólogo, por eso sale una filósofa, por eso salen expertos en psicología y en otras materias. Y a lo largo de este trabajo sí que es cierto que al principio pues hay diversas opiniones tal y conforme pues nos ocurre en nuestra sociedad. Si tú ahora mismo le preguntas a una persona sobre el tema del suicidio, seguro que todo el mundo opina. Y seguro que todo el mundo tiene un criterio y seguro que ese criterio es muy dispar. Bueno, pues aquí ocurre lo mismo, pero poco a poco todas esas voces se fueron uniendo. Y sí, para dar luz y para dar a conocer este hecho. El final no lo voy a contar porque, bueno, hay que ver el documental, pero sí que es cierto que se abre una ventana a la esperanza, claro. Una vez cubierta esta parte de la que nos has hablado de expertos, también has contado con testimonios de personas que han vivido en primera persona esta situación. Al ser un tema, como has mencionado, tabú, ¿te ha costado mucho encontrar a alguien que quisiera hablar de ello? A ver, sí y no. Afortunadamente di con algunas asociaciones de familiares de personas que se habían quitado la vida que yo desconocía, incluso como periodista que soy, que existían este tipo de asociaciones, y ellos sí que realmente me echaron una mano muy importante a la hora de dar a conocer la figura de los supervivientes. Los supervivientes son los familiares, las personas cercanas que quedan después de que pues, una persona, su familiar, su hijo, lo que sea, se haya quitado la vida. Esos son los supervivientes. Esas figuras pude contactar con ellos a través de una asociación que se llama Red AIPIS, que tiene su sede central en Madrid y que, bueno, pues sí que participan también de esta asociación muchas otras a nivel de todo el territorio nacional. Costó trabajo quizás más el afrontamiento de hacer la entrevista a estas personas. Entonces lo que yo hice fue primero empaparme de toda la voz de los expertos y luego ya después entrevistar a estas personas ya con todo conocimiento de causa y sabiendo pues qué temas se podían tocar y no, porque es un tema desde luego que es muy sensible. Bueno, pues para que la gente que está viéndonos en casa sea más consciente todavía de lo que es el suicidio, les recordamos que tienen que ver tu documental el próximo lunes, que es festivo, a las 5 y a las 9:30 de la noche. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras, Conrado. Te mandamos desde aquí una felicitación enorme por tu trabajo y esperemos que a la gente le guste muchísimo en casa. Muchísimas gracias a vosotros, a la 8 de León, precisamente por emitir este documental en agosto, en un mes del que apenas se habla del suicidio y, bueno, pues como dice el título, 10, quizás hoy, precisamente en este día en el que estamos, cuando finalice el día, 10 personas se han quitado la vida. Creo que es importante hablar de esto hoy, mañana, pasado y al próximo día. Pues sí, desde aquí te agradecemos mucho tu presencia, la creación de este documental y esperemos que vaya todo bien y que vaya reduciéndose esa cifra. Eso es, y que se cumpla el objetivo de poder hablar de ello y de visibilizarlo. Muchas gracias por estar con nosotras. Muchísimas gracias a vosotros.